Para hablar de anarquismo voy a empezar por un autor, o voy a empezar a explicar la teoría de un autor que no es considerado un anarquista en sentido estricto por muchos. Digamos, yo considero que sí es un anarquista, pero después de varias reflexiones, que es Michel Foucault. La gente conoce a Foucault por sus estudios del poder. Entonces, yo arranco con Foucault, y Foucault, dentro de sus estudios del poder, digamos, en dos obras, Defender la sociedad y Historia de la sexualidad, volumen uno, La voluntad de saber, Foucault dice, mire, el poder soberano, más o menos hasta el siglo XVII, hasta el siglo XVIII, funcionó como un poder de vida o muerte. Es decir, el soberano tenía el poder de hacer morir o dejar vivir a los súbditos, bien sea porque habría una amenaza externa al cual yo los podía enviar a la guerra, o si ellos se sublevaban contra mí, yo podía, el soberano podía hacerlos morir. O sea, él era un derecho de la espada, dice Foucault, un derecho de la espada, un derecho en virtud del cual el monarca puede privar de la vida a los súbditos. Esencialmente eso fue el poder hasta el siglo XVII aproximadamente. En el siglo XVII el poder deja de ser eso, por lo menos deja de adoptar solo esa forma, y ya no empieza a ser un poder de muerte, digamos, de hacer morir o dejar vivir, sino un poder sobre la vida, o sea, un poder en el cual se administra, ¿sí? Se dirige, se controla y se disciplina, esa palabra es muy importante, se disciplina la vida, ¿sí? Es decir, ya no solamente nosotros estamos, digamos, el poder no solamente está para dejarnos vivir o matarnos cuando nos rebelamos contra él, sino que existe el poder para dirigir los diferentes aspectos de la vida de los hombres. Y Foucault plantea dos polos. Entonces dice, mire, hay un poder disciplinario que surge en el siglo XVII, que es un poder sobre los cuerpos, digamos que es el poder, digamos, que se ejerce en los cuarteles, en las fábricas, en los colegios, es un poder sobre los individuos, que es lo que se conoce, digamos, teóricamente como el poder disciplinario, ¿no? Tranquilos que yo voy a llegar al anarquismo. Se conoce como el poder disciplinario. Y en el siglo XVIII aparece un poder distinto, y el sujeto del poder disciplinario pues son los individuos, los sujetos o los cuerpos individuales. Luego en el siglo XVIII, XIX también, aparece el poder sobre la vida, digamos, sigue siendo un poder sobre la vida, pero empieza a ser un poder sobre los procesos vitales, ya no sobre los cuerpos, sino sobre las poblaciones. Entonces empieza a haber políticas estatales o políticas del poder en salud, en natalidad, en mortalidad. Entonces sigue el poder, entonces el poder ya viene a ser poder sobre las poblaciones, arrancarle las fuerzas y dirigir y controlar natalidad, mortalidad, salubridad de las poblaciones, ya no de los sujetos, ¿no? Y Foucault plantea ideas como, y esto es un poco más anecdótico, es decir, ya las guerras mundiales se dieron sobre todo en el marco del siglo XX, ¿sí? O se dieron en el siglo XX, pero en el marco que posibilitó siglo XIX y siglo XX, porque se formaron estados nacionales. Es decir, la gente ya no empezó a morir por el rey o por el noble, sino que empezó a morir por su tierra, por su nación o por su país, y digamos, la violencia se exacerbó, la violencia estatal. Pero voy a volver sobre eso más tarde. Resulta que cuando yo empecé a estudiar filosofía, digamos, a leer filosofía, que fue cuando estaba en la universidad estudiando Derecho, un libro que me gustó mucho que salió en el 2012 y que es un bestseller de un autor que se llama Byung-Chul Han, que se llama La sociedad del rendimiento. Y Byung-Chul Han dice que la sociedad disciplinaria de Foucault y que la sociedad biopolítica, que es la segunda forma, que no dije el nombre, que es un concepto que se usa mucho, la biopolítica o el poder sobre la vida, pero es el poder sobre los procesos vitales. Por ejemplo, Foucault lo conoces mucho por vigilar y castigar, pero vigilar y castigar es sobre el poder disciplinario, que es el poder que se ejerce sobre los cuerpos en las prisiones. Entonces, llega y empieza a hablarse de biopolítica y de poder disciplinario, y llega Byung-Chul Han y dice, venga, es que eso ya no existe. Es un coreano, profesor en Alemania. Ya no existe el poder disciplinario. Existe la sociedad del rendimiento, o sea, la sociedad disciplinaria desapareció, la sociedad inmunológica desapareció. Existe una sociedad del rendimiento donde los sujetos ya no están sometidos a nadie, sino a ellos mismos nomás. Entonces ya todos los sujetos ya no son empleados, locos, criminales, sino que son emprendedores, ¿no?
y eso lleva a un exceso de rendimiento, entonces enfermedades neuronales, me imagino que van a las enfermedades psicológicas, que se llama crisis neuronales, pues son enfermedades psicológicas como el burnout, trastorno de ansiedad, en fin, ya los sujetos están sola, se creen libres y se explotan a sí mismos, dice Byung-Chul Han. Y claro, yo me comí el cuento. Creo que muchos nos comimos el cuento, es más, Byung-Chul Han es un bestseller. Inclusive yo una vez hice una ponencia en la universidad y un profe de filosofía me dijo que eso era para ricos, ¿no? Porque la sociedad disciplinaria y la biopolítica seguían existiendo. Y yo dije, coexisten, pensé, coexisten, dependiendo del estrato, entre otras cosas, el género puede ser también. Pero resulta que para muchos el Estado aparecía como, no sé, uno le pregunta a los chinos el Estado, el poder político del Estado y la gente no veía el poder del Estado, o sea, era un poder que parecía que estaba dormido o que había dejado de ejercerse tan claramente de manera tan represiva. Y pum, apareció la pandemia. Apareció una pandemia y nos dimos cuenta como Monterroso que el dinosaurio todavía estaba ahí. E inmediatamente y por petición de las mismas poblaciones, la gente empezó a decir que los estados ejerzan el poder y encierren a la gente. O sea, y empiecen a encerrar a la gente para que no salga y proteger ¿qué? De nuevo, la vida y la salud. Es decir, las poblaciones empezaron a pedir y los gobiernos a dar medidas biopolíticas del siglo XVIII que supuestamente eso había desaparecido en la sociedad de los derechos individuales y los derechos sociales, estados sociales de derecho y democracias contemporáneas súper de avanzada. El poder del Estado, que siempre había estado ahí, volvió a aparecer. ¿No? O sea, que solamente se veía por ahí cuando, no sé, le quitaban el carrito al señor de los aguacates o alguna cosa así, o algunas protestas que siempre son negadas, o muchas veces son negadas como verdaderas protestas. Entonces, ahí me llama la atención, no fue planeado, nunca pensé que Tomás fuera a hacer esa pregunta de verdad y tampoco me esperé que fueran a responder eso, a veces. Entonces aparece la primera característica del anarquismo o la primera parte de la primera manifestación o sentido del anarquismo, que es algo patológico. Y cuando digo patológico, no digo pues enfermizo. Cuando digo patológico, digo emocional. En el sentido de la retórica clásica, el patos tiene que ver con las pasiones. Entonces tiene que ver con las pasiones. Es decir, el anarquismo parece ser, y así lo entienden muchos, porque así dijeron, a veces, o sea, como un estado de ánimo. O sea, a veces la gente piensa o se siente anarquista cuando emocionalmente se resiste a un poder que va en contra de lo que quiere hacer o cree que debe hacer él u otra persona. O sea, que sería el anarquismo sentimental, ¿no? Sería lo primero, o sea, lo que siente uno como esa indignación que lleva a despreciar el poder. Y creo que mucha gente se quedó ahí, ¿no? Entonces dice uno, no, pues este era punquero, anarquista, y a los 28 con 2 hijos, pues ya de anarquista no le queda sino el tatuaje, ¿no? Pero es que el anarquismo, digamos, pensado así de manera sentimental, Cuando que puede ser termine. la base, puede ser la base de de otro tipo de anarquismo, pero ese no es el anarquismo en sentido estricto. Entonces me va a decir, bueno, y entonces este man viene hablando del poder y todo esto, entonces, ¿qué es el anarquismo? Pues el anarquismo, en principio, sería aquella teoría que viene diciendo, es que yo estoy diciendo que hay una estructura de poder que es ilegítima y que siempre está ahí y que ustedes no ven hasta que no les cobran la declaración de renta, no el impuesto a la renta, y que ustedes no ven hasta que no sale la policía ejerciendo control sobre la población, o que ustedes no ven hasta que la universidad les quita la matrícula gratuita y entonces ahí sí ven el poder. O sea, el anarquismo dice, el poder siempre está ahí y nosotros vamos a ir en contra del poder. Entonces aquí sigo la línea de un profesor de una universidad norteamericana, que ahorita no me acuerdo, que se llama Andrew Fialo. Y Andrew Fialo dice, bueno, entonces, ¿qué es el anarquismo? Usted me va a decir, bueno, vamos a debatir sobre el anarquismo, ¿qué es? El anarquismo, digamos, viene de la negación del griego arqué, que es decir, la negación de cualquier fundamento o principio o autoridad. Es un escepticismo frente a cualquier tipo de autoridad. Y como las autoridades están dadas de diferentes formas, entonces hay anarquismo político, hay anarquismo religioso, hay anarquismo metodológico o teórico, ¿no? Pero el anarquismo del que yo, digamos, como negación de cualquier principio o fundamento en materia religiosa o espiritual, sería el anarquismo religioso. La negación de cualquier método o paradigma que implique que el conocimiento debe seguir para poder ser conocimiento verdadero ciencia, eso sería el anarquismo teórico.
Pero el anarquismo del que yo voy a hablar acá y sobre el que quiero que debatamos es el anarquismo político. O sea, ¿qué es? Anarquismo es aquella teoría que va en contra o pretende abolir el poder político, específicamente el poder estatal, entendiendo al Estado como aquella forma de organización de la sociedad que se estableció a partir del siglo XIX, de los estados nacionales, sobre todo, pero en general cualquier autoridad política que decide sobre la vida de la gente. Eso es el anarquismo entendido en el sentido político, ¿no? Ese sería el anarquismo político, y no necesariamente están conectados el anarquismo político con otras formas de anarquismo. O sea, el anarquismo no es nihilismo, porque digamos, hay fundamentos en anarquistas o hay teorías anarquistas religiosas, cristianas, budistas o hinduistas. Es decir, eso digamos que como para entender, como para el punto de partida del debate, digamos, anarquismo es aquella teoría que pretende o ideología que pretende abolir el Estado. Y uno puede querer abolir el Estado por dos razones principales, ¿sí? Una que sería una razón ética o moral y otra que sería una razón económica o de eficiencia. Entonces, y los dos argumentos pueden ir juntos, no se excluyen. Los principales argumentos, que son algunos de los cuales yo les voy a mostrar ahora, son razones éticas, es decir, que éticamente o moralmente no está justificada la existencia de un Estado o un poder, ¿no? Eso, digamos, sería, y hay unos argumentos para eso, desde su origen, desde el origen mismo del Estado, digamos, que serían las críticas que hacen los anarquistas. Eso sería como el enfoque que quiero que hagamos del anarquismo. Un momento, miro aquí un apunte para ver que no se me escape nada. Entonces, esa negación de la jerarquía o la autoridad se ha centralizado para los anarquistas ilegítimamente en el poder estatal. Esa es la idea. Pero resulta que el problema es que nosotros, si decimos desaparece el Estado, que es un gran paradigma, y parece ser, o muchos así lo defienden, que el Estado es la mejor forma, o la forma en que la mejor forma, de las mejores formas posibles en que la sociedad se ha organizado, inmediatamente usted dice no Estado, la gente piensa en caos. Eso en parte tiene que ver con un filósofo que la gente oye mucho, pero que lee poco, que se llama Thomas Hobbes en el Leviatán. O sea, Thomas Hobbes en el Leviatán es el que funda la idea de que si no hay estado de anarquía, porque el hombre en su estado natural es violento y solamente violento y no cooperativo. Entonces, él dice que para salir del estado de naturaleza los hombres hacen un convenio. Y eso nos quedó. Y en sociedades que tienen tradiciones violentas como la colombiana, pues imagínense, si no hay estado, esto, mejor dicho, tal vez otras sociedades pensarán distinto, ¿no? Y el estado es como algo accesorio o algo que ni siquiera es tan importante quién eligen o no eligen, porque son sociedades muy homogéneas. Pero en estas sociedades nosotros llegamos a pensar eso. Entonces, inmediatamente, el problema del anarquismo ni siquiera es decir por qué el Estado no debe existir. Pilas, eso es relativamente fácil, porque argumentarlo de manera moral es bastante difícil. El problema del anarquismo en realidad, y por lo cual el anarquismo no puede ser simplemente una emoción, un sentimiento que tengo yo a los 18 años, es que si yo voy a destruir el Estado, yo tengo que decir qué lo va a reemplazar, o cómo voy a organizar yo la sociedad, o cómo la sociedad, pilas acá, esto es muy importante, o cómo la sociedad se podría, en la sociedad, no cómo la voy a organizar, sino cómo la sociedad se podría organizar. Y eso nos permite distinguir las dos clases principales o las dos corrientes principales de anarquismo, que son, bueno, se me escapó una cosa. Listo, también esta sería la contracara del, del, de lo que sería, eh, porque claro, si el Estado, eso es la otra, eso me escapaba, si el Estado es lo que nos saca de la anarquía, o sea que un Estado hay gente, hay teorías muy serias y que han existido en la humanidad, que han llegado a pensar que si el Estado es la máxima expresión de la sociedad o la máxima expresión del absoluto, la máxima expresión de la razón humana, entonces también sería como la otra cara, ¿no? Y llevar digamos, si el Estado soluciona la anarquía, pues el Estado debería solucionar todo, que sería el otro extremo. Y el otro extremo son las dictaduras o los estados totalitarios. Entonces, si uno ama el Estado, le debería parecer, claro, aquí yo ya les pongo un nombre que está cargado de historia, pero miren lo que decía Mussolini en la doctrina del fascismo de 1932. Para el fascista todo reside en el Estado y nada que sea humano o espiritual existe y tanto menos tiene valor fuera del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla e incrementa toda la vida del pueblo. ¿Sí?
Ahí el problema es que dice fascista, pero yo, si usted le lee este párrafo a cualquier persona a pie y no le pone fascista, que le acepta esa idea, ¿no? O sea, hay gente que ha llegado a exacerbar la idea de que el Estado mantiene el orden y entonces ya el Estado no es solamente el que mantiene el orden y la seguridad, que son los dos primeros principios en virtud de los cuales surgen los estados, sino que el Estado debe darnos salud, educación, vivienda y wifi. Ya vamos en wifi, gente, ya vamos en wifi. ¿No? Y entonces se crea ese doble vínculo. Es como un doble vínculo, es como el vínculo que ahí sí, es muy freudiano, como el vínculo con el padre, ¿no? Entonces es mi papá que me pide salir, que me friega la vida y que me prohíbe cosas y me está limitando, pero pues papi, necesito el almuerzo, la comida, la educación y un carro si puede, ¿no? Entonces hay muchos, digamos, eso lo voy a explicar, ya no me falta mucho tiempo, pero lo voy a decir más adelante, ahorita cuando diga dos o tres ideas. Entonces es como ese doble vínculo con el Estado, a la vez el Estado enemigo, el Estado que criticamos todo el tiempo, el gobierno que criticamos todo el tiempo y a la vez el gobierno del cual pedimos todo, que nos resuelva todo, ¿no? Entonces nos movemos en los dos extremos, ¿sí? O sea, el verdadero extremo de teoría política es anarquismo, totalitarismo. El resto todo está en la mitad. Todas las otras teorías están en la mitad, ¿sí? Entre totalitarismo estatal y anarquismo. Esos son los dos extremos. Ya que si es Partido Verde, si es de la U, si es socialdemócrata, conservador, liberal, son términos medios entre esos dos polos. Y por eso cualquier teoría política seria debería estudiar el Estado absolutista y el anarquismo como los dos polos de la teoría política en virtud de las cuales podemos empezar a hacer discusiones serias, que es a lo que yo voy a llegar ahorita. Entonces les decía, un momento que esto se me corrió. Les decía, venga, entonces, si las diferentes corrientes anarquistas, que no todos los anarquistas son iguales, o sea, no piensan lo mismo, se separan no tanto en la crítica al Estado, al origen del Estado, aunque ahí también hay unos elementos importantes, sino en qué hacemos después, o qué fundamos, o qué es lo que queremos, qué sociedad queremos cuando acabemos el Estado, ¿no? Entonces hay dos líneas, el anarcocomunismo o anarcosocialismo y el anarquismo individualista o anarcocapitalismo, ¿no? El anarquismo comunista es el que conoce la mayoría de la gente, ¿no? Es el que la gente, los nombres que la gente conoce. Entonces, Mikhail Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Emma Goldman, es decir, toda la gente que uno conoce de anarquistas son normalmente anarquistas comunistas. Y dentro del anarquismo capitalista, pues hay otros autores que ahora, o anarquismo individualista también lo llaman, anarquismo individualista, que es el que llaman ahora, que es, ahí hay otros autores, entonces está por ejemplo Max Stirner, está Murray Rothbard, Huerta de Soto, que eso, digamos, de Huerta de Soto ya es nuevo, inclusive Robert Nozick no es un anarquista en sentido estricto, pero es un libertario de tendencia anarquista. La diferencia aquí está en que los anarquistas comunistas o anarquistas socialistas creen que cuando se logra abolir el Estado, lo que va a quedar es una propiedad colectiva o social, una sociedad cooperativa o comunitaria. La verdad no sé, yo el anarquismo comunitarista, es más, hay muchos que dicen que hay una contradicción entre ser anarquista y comunitarista. Solamente que, por ejemplo, creo que es Kropotkin que dice la conquista del pan. Kropotkin dice, es que el anarquismo socialista es el comunismo, no el socialismo. Entonces ahí, digamos, hay una diferencia importante entre el socialismo y el comunismo. Porque luego de que hay una dictadura del proletariado en el socialismo, donde el cual digamos, se centralizan todo en la propiedad de todos los medios de producción en el Estado, luego pasamos a una sociedad sin clases. Esa sociedad sin clases comunista sería el mismo comunitarismo. Lo que pasa es que históricamente, luego de que el Estado se apropia, luego no han llegado a la desaparición del Estado y entonces se quedan en el mero socialismo y en las dictaduras socialistas que también han existido, comunistas, verbigracia la URSS, ¿no? Y lo que viene, digamos, el anarquismo capitalista o individualista, lo que defiende es cuando no haya Estado y derroquemos al Estado, lo que va a quedar es el libre mercado y la propiedad individual, no social. Entonces, el anarquista individualista tiene que saber economía más que nadie, porque es el que va, y además el anarquista comunista, el anarquista comunista normalmente las críticas al Estado son muy éticas, ¿no? El Estado es ilegítimo, el Estado nos oprime, el Estado nos explota, el Estado tal, tal, tal. En cambio, el anarquista capitalista, digamos, hace desaparecer al Estado, pero para que quede el mercado, ¿no?
y el comercio satisfaciendo los bienes de los bienes de que necesitan los hombres para vivir en sociedad. Ese sería el anarquismo individualista con base en la propiedad privada y la autonomía del individuo que no se puede ejercer sin propiedad privada. O sea, esa es la idea y esa es la diferencia entre los dos, ¿no? Y entonces ahí es donde van a decir, listo, si no hay Estado, hay mercado y propiedad privada, ¿no? Que sería como la idea. Esto, ahí habría muchísimo desarrollo y mucha discusión que de pronto ahorita cuando hablemos y la gente hable, pues puedo decir más cosas respecto de eso, pero esas son las ideas de las dos líneas del anarquismo. Yo quisiera en dos, tres minutos, como dar unas ideas importantes de lo que, digamos, de lo que un autor, que fue un texto que de pronto los que pudieron leerlo, Tomás les compartió, que es Murray Rothbard, que es un anarquista individualista o capitalista, defiende en contra del Estado, ¿no? O sea, él dice que hay una identificación entre los individuos y el Estado, y en realidad él dice que es una identificación que no es cierta, o sea, porque el Estado somos todos o nosotros somos el gobierno. Y eso disfraza la idea de que en realidad son las mayorías o algunas minorías las que ejercen el control, el poder sobre los otros 30, pero al estar el otro 30%, supuestamente, si el otro 30% también es el Estado, lo que se hagan esos sujetos, una mayoría, una minoría, se la hicieron ellos mismos. Algo así como Alemania era el Estado alemán, por lo tanto lo que le hicieron los nazis a los judíos, se lo hicieron los judíos a ellos mismos, porque hacían parte del Estado. Digamos, es un poco el argumento que da Rothbard diciendo, el Estado no es eso, el Estado en realidad es una organización que depreda o que explota una parte del territorio para brindar seguridad y protección. Y él trata de explicarlo de una manera, es que es muy corto el tiempo para esas ideas tan grandes, pero bueno, ahorita seguimos si quieren una discusión hablando de eso. Pero lo que dice Rothbard, ahí lo que él trata de decir es, y cita a Oppenheimer, y dice, mire, hay dos formas de que el ser humano consigue bienes y recursos. Una es la industria y el comercio, que serían los medios económicos. Y otra la explotación y el robo, dice, y que él llama los medios políticos. Es decir, gente que produce y gente que confisca o vive de lo que otros producen. Entonces lo que él dice, el Estado no surge de ningún pacto social, sino es un grupo que se impone en un territorio, ¿sí? Logra ejercer el monopolio del uso de la fuerza, que es la definición beberiana, el monopolio legítimo del uso de la fuerza, y extrae los recursos de poblaciones que producen bienes y riquezas interactúan, y esta lo hace a partir de medios políticos. Y como ellos creen que la propiedad individual o la propiedad privada es absoluta, pues es ilegítimo que el Estado cobre tributos, impuestos, mucho más cuando el Estado no somos todos, sino que es cierto grupo de personas que se mantienen en el poder dándole privilegios los unos al otro, ¿no? Los unos a los otros. Y es una idea que hay que cambiar también o que hay que pensar distinta, ¿no? O sea, la gente piensa que el capitalista es Ardila Lule, ¿no? O Jeff Bezos. No, no, o sea, el capitalismo implica también el señor de la tienda a la esquina y el zapatero, porque a él también le cobran impuestos. Es más capitalista el pequeño empresario que el gran empresario, porque el gran empresario goza de los privilegios estatales, o sea, de alguna forma usa el Estado para hacer leyes, por ejemplo, o normas a su favor, y ahí ya deja de ser auténticamente capitalista, sino que está haciendo parte del monopolio estatal. Eso es algo que se tiene que entender. Un papel muy importante en la legitimación del Estado también lo da a los intelectuales y a los discursos que han tratado de justificar a partir de elaboraciones teóricas la existencia del Estado, que las hay, digamos, eso no lo niego, y por eso todo esto lo dije como para hablar de anarquismo, ¿no? Para que se entienda qué es lo que él dice. La otra es la identificación del Estado con el territorio, eso ha sido muy útil también, ¿no? Entonces, digamos, a nivel de guerras o a nivel de prestar algún servicio, no es lo mismo que a mí me digan, no, es que usted tiene que ir a pelear por la familia Lleras, tiene que ir a pelear por Colombia y su tierra, ¿no? Entonces usted va y vuelve con la bandera encima, pero vuelve con la bandera, ¿no? Eso lo saben muy bien los norteamericanos, ¿no? Entonces, esa identificación con el territorio y cualquier crítica que se le haga al Estado se presenta como utópica, ¿no? Como imposible. Pero imposible, ¿por qué? Pues porque implica ser muy juicioso, digamos. No, o sea, se implica ser muy profundo y muy estructurado el pensamiento y plantear una propuesta muy compuesta o responder a muchas preguntas, ¿no? Porque, digamos, defender el paradigma es fácil, lo difícil es montar un paradigma distinto, ya que ese paradigma está en algún sentido por algo. O sea, por algo el Estado existe y ha permanecido. Un conservador diría, si se ha permanecido es porque no es tan malo. Es posible que esa respuesta sea cierta, ¿sí?
Pero también es posible, y con esto abro la pregunta y digo una postura que digo, digamos, planteo mi postura, una postura muy tímida también, que voy a plantear. Todo esto que digo lo digo con mucha timidez, aunque parezca muy seguro. Em, Cuando digo está muerto el anarquismo, digamos, la pregunta que es, hacernos la pregunta de si está muerto el anarquismo, que sería, bueno, listo. Entonces, dadas esas reflexiones, el anarquista dejaría de ser pues necesariamente este. Si el anarquismo es una teoría tan exigente o una ideología que exige tanto conocimiento y tanta preparación, deberíamos empezar a pensar que hay anarquistas, de hecho, esto es un anarquista, Huerta de Soto, los anarquistas del siglo XXI se ven así, ¿no? Y también, por ejemplo, esta Voltairine de Cleyre, ella también se puede ver así, una anarquista, ¿no? Porque también está pues la distinción entre el anarquismo pacífico, por medios violentos y por medios pacíficos. Pero luego viene la pregunta, ¿está muerto el anarquismo? Pero miren que el anarquismo es en realidad una teoría política que pretende la abolición del Estado, pero no solamente que pretende la abolición del Estado, sino que a la vez plantea una serie de argumentos en contra del poder estatal, ¿no? Y entonces nos hace ver también las grandes o los grandes errores o fallas que hay estructurales en el Estado. Entonces digamos que uno, así no sea anarquista, por lo menos nos va a generar cierto escepticismo frente al poder. O sea, nos va a volver un poco menos seguros en relación, en teoría política también, ¿no? Que eso nos va a permitir, así uno no sea anarquista, estudiar anarquismo nos hace por lo menos ser un poco más tímidos cuando pidamos más medidas estatales, cuando pidamos más derechos, porque es que detrás del derecho viene el poder, ¿no? Por ejemplo, los derechos, detrás del derecho está el poder. Si yo le doy derecho a la salud, pero luego usted no puede andar sin cinturón y tomar azúcar porque entonces me cuesta, por ejemplo. Entonces el anarquismo también siembra un escepticismo porque el anarquismo es una ideología que nos enseña a desconfiar estructuradamente, no solo patológicamente, sino estructuradamente, donde planteamos los límites al gobierno si en últimas lo consideramos un mal necesario, pero un mal necesario que siempre tenemos que tener en la vista para que no se nos crezca y nos imponga y se nos pase de límites. O tal vez el anarquista termina diciendo, yo creo en realidad que el mercado puede hacer las cosas mucho mejor que el mismo Estado, ¿no? Esto ha pasado en los servicios públicos. Muchos servicios públicos en empresas privadas que han servido y han mejorado mucho y han servido mucho más que los servicios públicos estatales, ¿no? Grandes problemas vienen en seguridad, pero eso es otra cuestión. Entonces, el anarquismo está muerto, para mí, lo planteo, no está muerto. No está muerto para aquel que quiera ser serio en política y que se tome en serio la crítica absoluta al Estado, así sea para después plantear tesis intermedias, ¿no? Pero bueno, esto lo dejo abierto. Entonces la pregunta o la apertura al debate yo lo haría con base en dos cosas. Lo haría diciendo, la primera pregunta, ¿está muerto el anarquismo? ¿Sí? Si está muerto, si su respuesta es que si está muerto, ¿quién lo mató y por qué está muerto? ¿O por qué cree usted que está muerto? ¿Sí? Y si está vivo, la otra pregunta es cómo lo mantenemos con vida, ¿no? Y dejamos de pensar que es un embeleco de adolescente y una teoría que no tiene nada que aportar al mundo contemporáneo, ¿no? Yo creo que después de vivir la pandemia es mucho más fácil entender por qué el anarquismo es importante, ¿no? Era muy difícil explicarle a la gente el valor de la libertad a personas que habían nacido en el año 2000, porque no sabían lo que era no tener libertad de ir a la tienda o a la discoteca. Ahora lo saben. Creo que es un poco más fácil y nos ha abierto el debate a esa posibilidad. Ya, sería como lo que tengo para decir. Creo que me pasé un poquito, Gracias, gracias pero Juan bueno. Manuel, re bien. Antes de que empecemos aquí como a tirar ideas en el chat, si quieren también los que tengan ideas en el chat, yo voy a estar siguiendo el chat y las voy aquí a exponer si de pronto les da pena preguntar o hacer las observaciones. Y antes de empezar al debate, les quiero advertir que estoy grabando esto para tener un registro pues, de los debates. Entonces, pues, si de pronto no quieren salir o alguna cosa, pues ahí les tiro ese dato. No fueron un poco pesadas, entonces voy a empezar con una idea que nos tiran en el chat. Uno de los problemas del anarquismo comunista es la eliminación inmediata del Estado, restringiendo el mercado y según Kropotkin, bueno, hablamos de Kropotkin, no conllevaría todo lo anterior de acabar con el anarquismo comunista, no conllevaría un retroceso económico.
¿Es una pregunta para mí sí? Si Sí, quiere usted entiendo empezar que a sí, contestar, sí, 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 eso es. ¿sí? O sea, es que eso es lo que dicen los anarquistas individualistas contra los anarquistas socialistas o comunitaristas. Entonces, la desaparición del Estado, digamos, para los anarquistas que son anarquistas socialistas, que son socialistas en realidad, digamos, de teoría política no anarquista, sino socialista pura, pues es más fácil, porque ellos, digamos, no creen que el Estado se pueda abolir inmediatamente, sino que hay que socializar los medios de producción, centralizarlos en el Estado, quien brinda los bienes y servicios, para luego desaparecer a una sociedad sin clases, que es el comunismo, ¿no? Son etapas, son dos Ahora momentos en distintos. un punto Entonces, un momento, entonces, ¿sabes lo que yo diría ahí es, ese sería el comunismo? Entonces, si el anarquista piensa que va a destruir el Estado e inmediatamente la gente se va a poner de acuerdo para hacer propiedad comunitaria, ahí sí me parece, digamos, en mi postura humilde, es bastante inviable, porque es muy difícil que la sociedad, mucho más, digamos, ahí me parece mucho más acertado el anarquismo individualista, porque es que el mercado ya lo tenemos, es más, el 80% de las cosas que nosotros consumimos no vienen del Estado, sino del intercambio de bienes y servicios de particulares. Y la propiedad privada ya la tenemos. O sea, tenemos muchos elementos para poder mantener cuando si el Estado desaparece. Además, los anarquistas individualistas casi ninguno es violento. También piensan en una disminución estructurada del Estado. O sea, son liberales, libertarios y luego anarquistas. O sea, desmontar estructuradamente el Estado quitándole funciones, por ejemplo. Eso es lo que diría un anarquista. Y me parece más viable y por eso la pregunta me parece muy buena en ese sentido. Aquí Camila Trujillo hace una pregunta que voy a intentar sintetizar y espero que Camila me diga si de pronto la malentendí. Y es que, claro, el anarcocapitalista diría que mientras más libre el mercado, más libre las personas, pero esa es la misma premisa del capitalismo plano normal. O sea, ¿cómo el anarcocapitalismo podría llegar a funcionar si pues el capitalismo ya no funcionó? Pues es que ese es el gran debate, ¿no? Lo que pasa es que yo cometí el error de decir anarquismo capitalista. En realidad es anarquismo, o sea, porque la palabra capitalismo tiene una carga emotiva muy fuerte, ¿no? Donde dice anarquismo individualista, ¿no? ¿Y qué implica de eso? O sea, eh, yo no estoy de acuerdo con que el capitalismo haya fracasado totalmente. O sea, en sentido estricto, no. Porque, digamos, en materia, digamos, si lee un Pinker, o sea, el capitalismo, digamos, en capitalismo la expectativa de vida de la humanidad ha aumentado, por ejemplo, significativamente, ¿sí? Nos sigue, aunque hay, digamos, desigualdad y muchos problemas, digamos, hay una tendencia a, a, a que haya una expectativa de vida más alta, o sea, muchos de los bienes, por eso decía, muchos de los bienes y servicios de nosotros vienen del mercado, ¿sí? Es decir, no del Estado. Entonces, no me parece que el capitalismo haya fracasado, pero también me parece que, digamos, la otra alternativa de decir voy a intervenir el mercado, voy a intervenir todo, digamos, sería, pero la gente pide que intervenga en el mercado, pero piden que intervenga en el mercado el Estado. ¿Y quién es el Estado? Los mismos políticos que la gente considera incompetentes. ¿No ven la contradicción ahí? Y seguimos pensando, por ejemplo, que si viene otro político distinto, de otra línea, el Estado inmediatamente, o sea, porque pensamos que el problema político es personal, ¿no? Entonces, el problema del Estado no es el Estado, es que están las personas equivocadas. Pero si estuvieran otras personas, mis candidatos o los políticos, en el caso de Colombia, aquellos que nunca han tenido el poder, todo cambiaría. El anarquismo no es eso, porque si no sería simplemente otro partido político. O sea, el anarquismo derrumba, o sea, pretende ir a la estructura, es decir, el problema no es que esté Uribe o Petro, el problema es que exista la presidencia y el Congreso. O sea, es radical, ¿sí? Y en ese nivel de radicalidad, es porque mucha gente empieza a pensar, bueno, listo, entonces si radicalizamos esto, ¿cuál es la alternativa? Le dice, pues hay una alternativa que ha funcionado históricamente, que ha funcionado porque es la que mantiene, o sea, es el mercado y el capitalismo que tanto odiamos, el que mantiene las cadenas y las líneas de producción que nos permiten a nosotros comer, por ejemplo. O sea, nosotros confiamos en el capitalismo, es que confiamos en él, porque nosotros vamos al supermercado y esperamos que haya comida, pero esa comida está ahí no por el Estado, sino por intercambios entre productores y comerciantes que permiten que el estante esté lleno, Claro, ¿no? claro. Entonces, Aquí es eso. le voy a pedir a Camila que haga una pregunta seguida, que quiera hacerla, y pues la va a hacer ahí ella directamente.
Yo quería preguntar, buenas noches Hola. primero y gracias a Tomás por darme el espacio, ¿verdad? La pregunta era más guiada a, no tanto al anarcocapitalismo como tal, sino dónde se rompe esa línea entre el anarquismo como conveniencia de prescindir del gobierno para lograr la armonía social y se convierte simplemente en una pelea del dominio de los dispositivos de poder, porque es como dices tú, todo está en el fundamento, que eso es el poder y son las estructuras de poder. Entonces, en el anarcocapitalismo, nos estamos fundando en el libre mercado, que también es una estructura de poder, e igual en el anarcocomunismo, que serían esas pequeñas comunidades. Entonces, respondiendo, pues no sé, respondiendo, también planteando la misma pregunta, ¿está muerto el anarquismo y es ahora simplemente una lucha entre las estructuras de poder? Esa pregunta está excelente, Cam, de verdad. Excelente intervención, muy Foucaultiana, ¿no? Es como, oiga, es que, o sea, usted está pensando, pues, que el único poder que existe es entre el Estado, ¿no? Hay otros poderes y si el Estado desaparece van a aparecer otros poderes, ¿sí? Otros poderes porque el poder no existe solamente en el Estado, sino que el poder está en todas partes. Y con esto de pronto puedo involucrar ahí también algo que dice el profesor Mauricio, entre el Estado y la teoría conspirativa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es que, claro, resulta que primero no es posible escapar al poder, digamos, diría Foucault, y es cierto, yo en serio lo creo porque el poder está en todas partes y en muchas manifestaciones, pero es que el problema del Estado, el problema de los anarquistas contra el Estado, no es, digamos, no es el problema del poder, el problema de los anarquistas contra el Estado es la violencia y el uso de la fuerza que el Estado ejerce, física, el ejército. O sea, sí, yo sé que ahorita hablan de psicopolítica y que hay otras formas de poder, sí, pero, o sea, el más inmediato es el que no me deja salir del conjunto o de la casa porque afuera está la policía, que fue el que sentimos ahora, ¿sí? Es el que me dice a mí, si no pagas los impuestos, lo embargo, ¿no? Y si trata de hacer trampa para no pagar los impuestos, va a la cárcel. O sea, ese poder que se presenta todavía, porque es que es eso, por eso empecé por ahí. Por eso dije, es que pensábamos que el poder del Estado había desaparecido porque ahora como que todo era distinto, ¿no? O sea, ese poder de fuerza inminente que no nos deja salir, eso está resuelto, ahora todo es psicopolítico, diría bien Chulhan. Mentira, sigue ahí, ahí está y tiene el ejército y la policía, ¿sí? Para garantizar la vida, dice el Estado. Pero ahí hay otra discusión muy profunda. ¿Qué es lo que pasa? Claro, entonces diría uno, ¿qué es lo que, entonces cualquier teoría que uno plantee digamos, en contra del Estado, es algo que Rothbard dice en el texto, muy interesante, resulta ser una conspiración. O sea, todo lo que la gente diga por fuera del Estado, pues, es tal el tamaño del paradigma, es que es para que ustedes se den cuenta. Es tal el tamaño del paradigma estatal tan fuerte sobre la vida de todos que uno piensa que cuando deja de hablar de Estado empieza a hablar de utopía. Y cuando empieza a hablar mal de cómo el Estado funciona, usted es un conspiranoico. O sea, si usted dice, por ejemplo, las fallas que el Estado ha tenido sistemáticamente, históricamente, sistemáticamente, usted es un conspiranoico o simplemente es un utopista. Es que ni siquiera le dan la posibilidad de plantear los argumentos lógicos contra ello. No podemos escapar del Estado, no podemos escapar de las estructuras de poder, tal vez, pero diría un anarquista, pero venga, vamos por partes. Vamos primero sobre el control o dejar de que nos dejen de amenazar con la fuerza y la espada, y luego empezamos a mirar cómo empezamos a luchar contra el microtargeting de Instagram, que es otra forma de poder. Pero digamos que va a lo más inmediato y a lo más básico, ¿no? Que sería lo fundamental. Ese sería el punto digamos que uno diría, no es porque vayamos a quedar sin poder, sino nos interesa ese poder específico. Y además, es mal. ¿Y por qué nos interesa? Porque es que ya la gente lo considera inevitable. Es más, la gente dice un mal necesario. Diomedes aquí quiere hacer una intervención, Diomedes. Bueno, sí, lo que pasa es que lo que plantea Juan Manuel, pues igual me suscita pues como muchos interrogantes, pero también muchas reflexiones, porque, digamos, el anarquismo puede verse ideológicamente, puede verse digamos, desde los diferentes territorios y momentos históricos.
yo tendría una reflexión desde el punto de vista cultural y es, digamos, cuando el anarquismo se convierte en un fenómeno eh, cultural, ¿sí? O sea, digamos, o más bien, ¿en qué medida el anarquismo se convierte en un fenómeno cultural que se desarrolla en algunos lugares y que en otros de manera muy fuerte, por ejemplo, como en España, y toda la resistencia que hicieron pues, contra el franquismo, ¿sí? Específicamente, bueno, en Inglaterra en su proporción, en Francia, pero en España sobre todo me interesa mucho ese fenómeno porque fue el anarquismo haciendo resistencia, digamos, casi que como una guerrilla, ¿no? O sea, como muy fuerte. Hay películas que hablan sobre todo, por ejemplo, las mujeres anarquistas, ¿sí? Y esa relación que hay con la estructura, no del Estado como ese aparato, ¿sí? Como lo conocemos, que mucha gente lo confunde con el gobierno, que es una cosa completamente distinta, sino con el sistema mismo que implica las instituciones en su máxima expresión, por ejemplo, el patriarcado. Sí, o sea, digamos, el feminismo no es feminismo porque sean las mujeres que quieran tener, tumbar a los hombres de allí y que quieran avanzar. No, el feminismo existe porque está de frente contra la institución patriarcal, que es una institución, pues, digamos, que por ejemplo, nuestro Estado colombiano es un Estado patriarcal completamente, los estados per se son patriarcales, como instituciones verticales, perdón, hay toda una dinámica ahí. Entonces, el anarquismo creo, digamos, que se convierte en un fenómeno cultural a principios del siglo XX, bueno, teniendo también con las ideas que lo sustentan anteriormente y todas esas expresiones que se viven durante el siglo XX beben del anarquismo sin haberse llamado anarquismo completamente, llámese feminismo, llámese ambientalismo, llámese todas esas expresiones que, bueno, animalismo, todas esas expresiones que chocan de frente contra lo que ese aparato, ese sistema heteronormativo, patriarcal, vertical, impuso y dijo, así se tiene que organizar la sociedad, pero no como un manual ni como una regla, sino básicamente como poco a poco el eje del poder, como Juan Manuel lo planteaba, se fue imponiendo con unas dinámicas que fueron racionalmente construidas. Entonces, creo que el anarquismo, digamos, como fenómeno cultural, está, digamos, que no vivamos en una comunidad todos, por ejemplo, así pues, digamos, como el estilo clásico, pues, del cliché, entre comillas, del anarquismo, aunque existen, digamos, en Cundinamarca hay comunidades que se abastecen, tienen sus propias reglas, se abastecen, cultivan, tienen un plano vertical, horizontal, bueno, en fin, todo esto, pero no hablo desde cómo el anarquismo como fenómeno cultural se para enfrente del Estado, incluso con el tema de las objeciones de conciencia también. Sí, de parte y parte, o sea, digamos, no al militarismo, o sea, yo me paro enfrente y digo, y bueno, afortunadamente hay un aparato, digamos, no sé si jurídico, no, Juan Manuel tendrá más claro, que también hace que yo diga, pues, si mi postura es esa, puede que a mí me nombren anarquista, digamos, es una lucha de mucha gente contra la objeción de conciencia, no solamente contra no usar armas, sino contra muchas otras cosas. Entonces yo pensaría, digamos, también desde el punto de vista cultural, que el anarquismo como fenómeno cultural tuvo en un momento determinado unos elementos que se explayaron y pues digamos se transformaron y digamos, se presentan de una manera distinta. Quería plantear eso. Antes de que Juanma de pronto dé hoy una contrarrespuesta y pues también para que, es que está Mauricio con la mano levantada, quiero hacer un par de puntos. Gracias Diomedes por la intervención. Un par de puntos aquí para que tengamos en cuenta y es que pueden levantar la mano. Hay una opción que pues no sé cómo les aparece a ustedes, pero a mí me parece raise hand y sale una manito. Si pichan la manito ahí me salen de una para tenerlos aquí como en una lista. Sin embargo, pueden escribir las cosas en el chat. Ya le voy a dejar la palabra a Mauricio un momento y ahorita los voy a mandar a unos grupos más pequeños por 10 minutos nada más para que ustedes respondan la pregunta de Juan Manuel, que es, ¿está muerto el anarquismo? Pero antes de ir a esos breakout rooms que vamos a ir en breves y no vamos a durar mucho tiempo ahí, es solo para que de pronto lleguemos a conocernos y que el debate no seamos 8 personas, porque somos casi 50 personas las que estamos dentro de esta sala de Zoom. Quisiera que todos pudieran hablar, que todos pudieran sacar todas las ideas que tienen en relación a la anarquía. Recuerden que esto no es un lugar donde van a responder nada, porque aquí ninguna pregunta va a ser solucionada.
Entonces seguimos con Mauricio y después continuamos con los breakout rooms de 10 personas. Bueno, buenas noches para todos. Pues yo pienso que en la experiencia que he tenido, yo pues, no soy filósofo ni nada de eso, no conozco mucho las teorías. Estuve dedicado muchos años por voluntad propia a estudiar todas las teorías conspirativas, me enteré de muchas cosas. Leí mucho a Noam Chomsky y a todos los conspiranoicos que hay en el mundo, como Ike, como toda esa gente. Y no más uno ve en los noticieros que nadie quiere salir adelante. Realmente usted quiere salir adelante, como decía, para comprar un buen carro y tener su casa y tener su estatus social y poder ir ya no quiero ir al Éxito, sino a Pomona y comprarme las cosas más caras, no porque sean más buenas, sino para que me vean ahí. Muchos dicen que no es así, pero en el fondo la mayoría de la gente no desea que lo sigan gobernando, desea porque son incapaces de manejar sus propias reglas, porque ellos necesitan la trilogía de problema, reacción, solución, donde el Estado genera el problema para que el mismo pueblo reaccione y el mismo pueblo pida la solución que el gobierno quiere. Ese es básicamente el gobierno que funciona y que ha funcionado siempre. ¿Sí? La cultura es de unos pocos. Yo siempre he estado en la academia e históricamente la cultura la tenían que tener los monjes en sus conventos, porque si la dejan en una biblioteca hubieran cogido los libros y los hubieran quemado para hacer sus fogatas y para cocinar, porque a nadie le interesa. Y son muy pocos a los que les interesa la cultura. Y la mayoría de los que les interesa la cultura les interesa para alardear. Yo no creo en la sociedad, yo no creo en los gobiernos, yo no creo en nada de eso. Yo creo que son una mano de manipuladores y la gran mayoría de las personas se dejan manipular para su propio beneficio. La gente no hace ciencia por hacer ciencia, sino que hace ciencia o por alardear o por cumplir con los requisitos con la institución para salir adelante. No lo hace porque le gusta, lo hace porque le toca. La gran mayoría no se va a ensuciar las manos para cultivar su comida, para poder alimentarse ellos mismos, porque no quieren ensuciarse. Esa es básicamente la idea. O sea, yo creo que la gente siempre va a desear ser gobernada. Las pequeñas comunidades que arman sus grupos para cultivar y para salir adelante es porque son muy pequeñas. Donde eso crezca, eso se destruye, porque la gente no le interesa, la gente no le importa. La gente quiere ser manipulada, quiere ser manejada para darse los gustos que el gobierno y que la sociedad le dice que deba tener para cierto estrato social. Entonces, eso del anarquismo es muy interesante, pero el punto de vista de la sociedad es desear ser gobernada y manipulada. Ese es como mi pensamiento. Gracias, Mauricio. Gracias. Los voy entonces a pasar a los breakout rooms y los voy a dejar con dos preguntas que son, ¿está muerto el anarquismo? Y una pregunta que hace un compañero del chat, ¿por qué polarizar el anarquismo? Que fue pues también uno de los grandes puntos de los que nos estuvo hablando hoy Juan. El anarcocapitalismo, ya hablamos de que de pronto la palabra capitalismo podría ser un poquito muy para allá, y el anarcocomunismo que en realidad también es muy para el otro lado. Hola, hola. No, estamos Hola. allá emocionados, hablando con Diomedes. Bueno, ya como está muy bueno, muy bueno. Está bueno, es bueno los breakout rooms, muchos no Y confían eso en que ellos. me acabo de enterar que hubo mucha gente que no pudo entrar porque no tenían la clave. O sea, gente que yo invité, pero no les di la clave. ¿Lo bien? Harta Eh, gente, sí. Yo creo para que el por ahí futuro, otras 20 para el personas, futuro que por lo lo tengan menos. en cuenta, las claves son 6 caracteres y siempre van a ser 6, 6, 6, 6, 6, 6, muchos 6 hasta que se les llene. De hecho, son 6, 6 en verdad. A los que quieran mandar esto lo pueden mandar la próxima vez, al que se les dé la gana.
Y pues nada, les quiero dar las gracias. Como siempre, no tenemos ninguna conclusión. Como no podemos aplaudir, quiero que le den su cariño a Juanma con las reacciones que tiene Zoom. Pero un poquito, o sea, no tienen que prender la cámara, solo tienen que pinchar el botón y ya, hombre. Muchas gracias, Juanma, de verdad, por estar con nosotros en este primer Muchas debate gracias, Juan Manuel. analfabeta. A Espero ustedes por escucharme y por compartir en este Brutal, espacio. estamos Y a Tomás, muchas gracias de nuevo y felicitaciones. Este es Oye, el primero de muchos, el primero de un proyecto de años, Tomás, un ojalá. proyecto de vida, hermano, para siempre. Y luego viéndonos las caras, viéndonos las obvio, caras vamos, algún día cuando el poder nos deje salir. vamos a hacerlo en la calle, párele bolas. No, ya podemos Bacano. salir. Yo que estoy lejos y no los puedo ver, pero en Ibagué hasta mis abuelos salen. Sí, claro, no, y es que acá ya en Ibagué levantaron todo, ya no hay restricciones de Exacto, nada. Sí, sí, sí. Lo único que a- quedó libre, lo único Aquí que lo que hay quedó es fue el un pico y anarquismo placa. popular. Y el pico y cédula en los bancos, profesor, porque las Ácratas de por discotecas están vida. abiertas, pero en los bancos hay Ah, pico y cédula. ve, sí, pero creo que es lo único, porque ya en los supermercados y todo ya todo está libre. Sí, súper. Ahí le Sí, están sí, tirando sí. cariño a Juanma por el chat. No, Les voy a gracias a dejar todos, una vez más excelente. mi Muchas correo en el gracias, chat. muy bueno. Me voy a quedar acá un ratico para que anoten mi correo los que quieran enviarme un correo. Les voy a seguir enviando información sobre los eventos, que no solamente van a ser debates, sino que ya vamos a ir evolucionando en diferentes direcciones. Y pues nada, les mando un abrazo y pues principalmente a Juanma por acompañarnos hoy. Gracias. No, a ustedes, Bueno, muchas suerte. gracias. Chao, chao. Chao Besitos. amigos. Nos Hasta vemos en luego, la suerte. próxima. Nos vemos en la Esa vez, próxima. esta vez. Gracias. Feliz noche. Lo mismo, Chao, chao. gracias.